Hoy del sublema nace una esperanza. Actualmente es concejal y tiene una extensa trayectoria en la política en Río Turbio, no solamente en la política, sino en la acción social, fútbol en los barrios y distintas cuestiones. Cuando no está con un cargo político, de todas maneras la política es en todas partes, no solamente con un cargo. Me refiero a Carlos Godoy, Carloncho Godoy, candidato a diputado por el pueblo. Carloncho, buen día, ¿cómo estás? Buen día para vos, tu equipo de trabajo, la audiencia, ¿cómo va todo? Bien, acá, escuchando, tratando de llevarlo a nuestra audiencia las distintas propuestas, lo que ustedes o los que son candidatos a algo puedan decirle en un sistema democrático a la gente, mientras está en su casa, en su trabajo, qué es lo que le están proponiendo y por qué ser electos, ¿no? ¿Por qué Carloncho y no otro? No, tal cual, bueno, y obviamente uno también agradece los espacios que nos brindan porque es difícil llegar a todo, estamos en la recta final, quedan muy pocos días, estamos redoblando esfuerzo, pero no solamente desde la militancia política partidaria netamente, sino que también estamos en función, no descuidamos la función que hoy nos toca, en la cual nos eligieron, hasta el 10 de diciembre seguimos siendo concejal, entonces claro, uno no obvia ese trabajo. Pero también decidimos hacer esta campaña muy activos, con actividades muy importantes que creo que sin querer o quizás planificado, esto también nos da una imagen diferente con otros candidatos hacia la sociedad. En menos de un mes y días, hicimos un Río Turbio Corre con más de 400, 500 participantes. Estoy hablando de los competidores más la familia y todo lo que albergó ese movimiento. A la semana siguiente estuvimos con un mate bingo con más de 500 personas trabajando y asistiendo a ese evento. Este domingo vamos a tener el Día del Niño, que ayer sacamos la publicidad con 2 bicicletas para sortear, 0 kilómetros. Cuando los veían los chicos, mis militantes, dicen, esta tiene que ser para nosotros. Y bueno, vamos a tener esa posibilidad de festejar el Día de la Infancia. Hay que decirlo bien porque después me tiran la oreja. El Día de las Infancias. De las Infancias. Entonces vamos a estar festejando. Pudimos gestionar alrededor de 500 juguetes. Ojalá que todos se puedan ir con su juguete, con su premio, su regalo. Pero bueno, van a tener la particularidad de entrar en un sorteo de 2 bicicletas nuevas y creo que eso también va a llamar la atención. Así que es como que vamos a cerrar este ciclo de campaña con mucho trabajo, pero no dejamos de lado también esto de llevar nuestras propuestas a los domicilios, de charlar con el vecino, de tener ese cara a cara que para nosotros es fundamental. Y eso nos está dando una sensación, la verdad que muy, muy interesante. Creo que estamos prácticamente con chances ciertas de ocupar el cargo y eso nos pone en una obligación y una responsabilidad de ya ir planificando qué es lo que va a venir de acá en adelante. Así que bueno, eso uno agradece porque no solamente tiene que ver con el trabajo que uno hizo desde el Consejo Deliberante, sino también con un trabajo de un equipo, el que le toca trabajar al lado mío, pero hoy se sumó una cantidad de amigos, de familiares, de militantes, de compañeros, que somos muchos. Yo siempre recuerdo la última campaña que me tocó atravesar, que fue en 2019, que comencé con una unidad básica de 5 personas y 3 de esas personas eran familiares míos. Y era difícil. Éramos tan pobres. Éramos tan pobres. Y en esta ocasión la verdad que hay un crecimiento más que fundamental para tener esa energía de poder militar, de poder llevar nuestras ideas a cada domicilio. Trabajamos mucho y creo que eso se ve. Es bueno este trabajo tuyo que has hecho y que has hecho a través del tiempo, porque bueno, la gente lo reconoce, de hecho también... Bueno, supongo ese mismo grupo el que te ha llevado a plantear el que te presentes como diputado por pueblo, que si bien el trabajo del diputado por pueblo es lo mismo que el diputado por distrito, pero yo he charlado por estos días con varios del tema. Le dije, mira, yo recuerdo cuando se puso esto, y lo recuerdo del propio Néstor Kirchner, que sí tuvo su picardía política. Siempre. Porque él se garantizaba que en los pueblos ganaba. Entonces no importaba si perdía en gallego porque él restaba con los pueblos. Eso es una picardía política.
Pero no es menos cierto que un diputado por pueblo tiene que ser básicamente un gestor de las cuestiones que le pasan al pueblo. Exacto. Vos como concejal sabés que el 90% de las cosas hay que ir a discutir a Río Gallegos. Y una cosa es tener a alguien que allá que lo pueda hacer, que tener que ir viajando porque no es gratis, ¿no? O sea, no es gratis en costo ni en tiempo. Sí, no es fácil. Y creo que también eso lo observa el vecino. Sabe que acá tenemos una serie de necesidades importantes para poder solucionar y bueno, hablamos a algo concreto y que es quizás hasta coyuntural, el tema de tierras. Por suerte se está avanzando sobre la ordenanza y se publicaron los listados, pero de manera paralela se tiene que trabajar de manera urgente en los que son los servicios y es un gran ejemplo que puedo dar a la hora de estar golpeando puertas permanentemente a entes provinciales y que entiendan que nosotros tenemos esa necesidad de tener luz, gas, cloacas. Esto lo planteo siempre de un trabajo en conjunto, que no sea mezquino, que trabajemos el intendente, los concejales, no solamente digamos, por estos temas, sino también hay temas en comunes que en alguna ocasión también vamos a tener que trabajar como bloque cuenca carbonífera. Y ahí uno piensa que podemos trabajar junto con los diputados, el intendente y los concejales también de 28 de noviembre. Nosotros tenemos grandes temas, que es el tema del agua, para trabajar en conjunto, el tema de basural, el tema de aeropuerto. Entonces, no es lo mismo, y vos también conocés de la historia y de las luchas de los pueblos de la cuenca carbonífera, que por más que seamos del mismo color político, muchas de las cosas se consiguieron luchando. Sí. Entonces, no significa que si el día de mañana llega Javier Belloni, nos va a dar todo servido en bandeja para que nosotros traigamos acá a Río Turbio, sino que vamos a tener que ir preparados con proyectos, con ideas y bueno, tratar de convencer de que tenemos que ser prioridad en alguna ocasión a la hora de repartir presupuesto, por ejemplo, para servicios. Entonces, de esa manera saben que el vecino entiende e interpreta que soy un representante que siempre estoy, por más que eso también hasta lleve un costo político, porque claro, muchas veces si sos del mismo palo te tenés que callar. Pero creo que con fundamentos, con responsabilidad, con respeto, muchas veces con respeto también, plantear las cosas que nos corresponden es importante y la entienden. Nos pasó esta semana, y hay que decir las cosas, no sucedió en una de las escuelas, pero después, bueno, nos damos con la noticia que se replica en varias. Tuvimos 2 semanas de receso, iban a comenzar las clases en la escuela 54, y resulta que ya tenemos 3 días sin clases por falta de calefacción. Entonces hay que prever, hay que trabajar. En su momento había mantenimiento escolar en la Municipalidad de Río Turbio que hacía un ataque directo y rápido a las problemáticas de los edificios. Hoy hay que esperar que venga una empresa de Río Gallegos o de otra localidad de la provincia, y eso a nosotros nos hace perder el tiempo. Entonces hay que rever algunas cosas, hay que gestionar algunas cosas, hay que plantear, porque quizás algunos terminan diciendo que las cosas están bien y la noticia que llega a los ministerios, al Consejo Provincial de Educación, es que las cosas acá en Río Turbio están perfectas. Claro, y en eso hay un tema de coincidencia. Lo escuchaba la otra vez a también candidato a diputado y contrincante tuyo por pueblo, Atanasio Pérez Osuna. La ley era la 2070, que eran los convenios del IDU con los municipios para el mantenimiento escolar. Y la verdad es que por alguna razón se dejó de usar y los resultados... No, o sea, capaz que en su momento pensaron que la estrategia servía, pero no sirvió, evidentemente no sirvió. Pero además, un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza, pero además es una empresa de afuera, pero hace poco los que terminaban solucionando la problemática eran vecinos de Río Turbio, pero tenían que esperar la orden de Río Gallegos para ir a acceder a arreglar. Y el presupuesto. Claro. Sobre todo el presupuesto. Entonces, imagínate si esas personas que ya saben cuál es el problema que tiene cada caldera en cada institución, se puede armar un convenio para que ellos sean los que arreglen, o volver al mismo que teníamos con los municipios. Pero no solamente eso, le pasa al hospital, por ejemplo. El hospital a veces para
por cosas que no son tan complejas, pero que evidentemente su personal de mantenimiento no tiene la capacidad operativa para resolverlo. Yo cuando miraba los problemas que tuvieron en la lavandería, la verdad que no era tan grave, porque no, o sea, y mereció todo un problema, desató, y no era tan grave el problema. No, obviamente que lo primero que se tiene que es saber cuál es la problemática, cómo resolverlo. Bien decías, se podía solucionar rápidamente, pero ahí también tiene que ver otras cosas. En algún momento, y lo manifiesto, nosotros tenemos que buscar la forma de... Y me pasó a mí el año pasado que por diferentes causas tuve que estar mucho tiempo en el hospital y uno termina conociendo más las internas de ellos, las problemáticas de ellos, y no hablo exclusivamente de la parte de mantenimiento, sino que hablo todo en general. Y es importante tener gente que también sepa conducir una institución, con el carácter de conducir de manera perfecta, porque bueno, uno también termina separando lo que es el trabajo, lo que es el día a día de cada uno de los doctores, enfermeros, administración y demás, con lo que necesitamos nosotros, pacientes que vamos a hacernos atender. Entonces, eso me hizo entender de otra manera de que también tiene que existir un diálogo permanente y no por conflictos se termine parando la atención a los ciudadanos. Entonces, tiene que existir una conducción como corresponde, tiene que haber, digamos, políticas claras. A nosotros también nos tocó en algún momento, en época de pandemia, tomar una decisión que algunos nos felicitaron, por suerte la mayoría, y algunos detractores que siempre existen nos criticaron cuando tuvimos que reevaluar el presupuesto que teníamos para un tomógrafo, y cuando nos dijeron, bueno, necesitamos, porque no sabíamos cómo nos iba a atravesar la pandemia. Claro. Muchos se fueron a sus casas asustados y no aparecieron hasta que dijeron, bueno, más o menos estamos tranquilos. Se puede volver, sí. Se puede volver, y estuvieron todo ese tiempo escondidos. Y algunos que tenían responsabilidades de dar solución. A mí el vecino común, la verdad que lo entiendo, pero después hay un montón de gente que tenía responsabilidades institucionales y no se los vio por ningún lado. Entonces tomamos esa decisión, pero no nos quedamos en que no tenía que venir el tomógrafo a Río Turbio, por eso en algún momento viajamos a la ciudad de Río Gallegos, donde bien vos decías, donde prácticamente se tiene que solucionar todo. Y bueno, en esa ocasión discutimos bastante con el ministro García, porque primero que viajamos 7, 8 concejales y entró mirando el reloj diciendo tienen media hora para plantear sus problemáticas. Bueno. Y vos creerás en este preciso momento que estoy exagerando, y fue tal cual. Literal, fue de esa manera. Bueno, yo soy una persona que en cierto aspecto tengo algún carácter y bueno, me planteé ante esa situación, obviamente no me gustó y quedamos en desacuerdo en un montón de cosas, y también hay que reconocer la parte buena, pero hay que seguir remarcando lo que siguen fallando. La parte buena es que se contrataron más enfermeros, que hoy por hoy tenemos un médico itinerante, que nosotros queremos que se gestionen, que hayan médicos profesionales permanentes. Para eso también entendemos que existe una problemática que es la habitacional, que eso lo tenemos que seguir potenciando para que se puedan erradicar acá en la localidad. Por el otro lado, lo que sí nos sigue faltando es el tomógrafo. El tomógrafo lo necesitamos para que un porcentaje importante de vecinos que tienen que ser derivados para hacerse cualquier tipo de estudio lo puedan hacer acá. Si bien el fundamento que ellos utilizan es que necesitan más habitantes para poner un tomógrafo, para poder invertir en un tomógrafo, nosotros decimos, bueno, a ver, teníamos el dinero, en su momento no sé por qué, faltaba muy poco para poder comprarlo, no se compró, después tomamos la determinación de invertirlo en otras cosas, bueno, pero la decisión también fue no resignar el tomógrafo que necesitamos. Si bien hoy es un dinero mucho más grande el que necesitamos para comprarlo, creo que es fundamental, es una inversión que nosotros tenemos que seguir peleándola, pero esto también, insisto, no es lo mismo que vaya yo solo y me plante ante el ministro o ante el gobernador o la gobernadora que pueda llegar a surgir, sino que si nosotros lo hacemos en bloque es mucho más fácil. No, claro, lo del tomógrafo, lo que pasó, yo quiero contarlo porque lo conozco al tema. Bien. Y se dicen muchas cosas, mucha tontería junta. El Estado Nacional dispuso de 5 millones de pesos para comprar un tomógrafo, creo que de 60 cortes, es como se llaman. Sí.
En ese momento hubo una modificación del dólar, por lo tanto esos aparatos son en dólares. Cuando se licitó fue desierta la licitación porque no alcanzaba. No alcanzaba. Una empresa, un representante de una empresa que vende, le provee a la provincia, estando en Río Gallegos, vino para Río Turbio y vino a hablar del tomógrafo. Dijo, faltaba como 1.000.000 pesos, 1,5 millones para comprar el mismo tomógrafo. Sí. Dijo, lo que podemos hacer es un tomógrafo de menos cortes, casi de la mitad. Bueno, ¿qué sirve? Yo técnicamente no sé. Bueno, pero sigue siendo un tomógrafo que alguna cosa podría resolver. La Plata no era la provincia, era la nación. Cuando el municipio de Río Turbio le preguntó a la nación le dijo, no, es un expediente por un tomógrafo de esta característica. Si usted no lo compra, devuelva la plata. ¿Por qué? No lo puedo usar para otra cosa. Claro. ¿Por qué? Porque el expediente dice que es para un tomógrafo de esas características y si usted compra de otra característica, o más grande o más chico, malversa los fondos. No lo puede hacer. Y bueno, y ahí quedó la plata a un costo de mantenimiento muy alto para el municipio, que tuvo que hacerse cargo del mantenimiento de la cuenta, y lo mejor que le pudo pasar fue la decisión que tomaron ustedes de utilizar la plata en la pandemia. Que la tomaron como concejales, con el intendente, digamos. Pero eso fue así, o sea, todo lo dicho además es una fantasía, que está bien la fantasía. El comentario después fue, el tomógrafo se tendría que haber comprado, que, bueno, bien lo decía, las personas que opinan de este tema, muchos son hoy candidatos y algunos tuvieron la posibilidad también de resolver. Claro, que saben cómo es, que además saben cómo es el tema. Entonces yo en eso salí, defendí esa postura, pero bien digo, no resigno de que tiene que llegar un tomógrafo a Río Turbio. Y eso va a implicar, y ayer lo charlaba con otro periodista, decía, bueno, se puede amortizar rápidamente el costo, sí, porque dejas de derivar un montón de gente. Pero aparte, eso es porque no hay un trabajo de dos localidades, porque tendrían que ir los dos diputados por pueblo, los dos intendentes a decir, no es para Río Turbio para 28, pónganlo en Río Turbio o pónganlo en 28, pero en la cuenca. Exacto. Bueno, no es lo mismo 300 kilómetros, 350 que 12 kilómetros. Exacto, y por eso me parece que así cuando planteamos este tema de trabajo en conjunto, ojalá que se pueda entender. A nosotros nos pasó en esta gestión que veníamos trabajando en un proyecto del basural. Ya se sabía cuál podía llegar a ser el lugar, pero nos faltó una pata importante de la mesa, que era el intendente de 28 de noviembre. Entonces no se pudo avanzar mucho más y hoy está en carpeta y es una problemática que nosotros tenemos en Río Turbio y bueno, vos lo conocés bien de larga data. Entonces esta decisión iba a ser muy buena, me parece que ahí también tenemos que ser conscientes que lo tenemos que trabajar en conjunto, porque además eso nos va a ayudar a trabajar seriamente en una alternativa económica que si bien se viene potenciando, que es el turismo, no deja de ser en nuestra carta de presentación el ingreso a Río Turbio con un basural. Entonces entramos en una pequeña contradicción, bueno, en una gran contradicción. Sí. Uno quiere ser, viste, romántico a la hora de decir las cosas, pero no la podés disfrazar, no las podés esconder. Entonces creo que se están dando las condiciones de que nosotros potenciemos Río Turbio o la cuenca carbonífera turísticamente, pero eso es un gran problema que nosotros tenemos que resolverlo. Se vio, y yo lo palpé en gran magnitud, que no pensábamos que iba a ser de esa forma, cuando hicimos la corrida de Río Turbio. Vinieron alrededor de 150 familias de afuera. Algunos en el albergue, otros se fueron a Natalia a hospedar, otros vinieron a un círculo virtuoso de la economía que giró viernes, sábado y domingo, que si bien uno no lo planificó, sabíamos que podía llegar a tener estas dimensiones, porque bueno, la verdad que fue un momento lindo. Uno que está en el deporte, más que nada en el ciclismo, y a veces hacíamos biatlón, yo conozco del ambiente y era lo que queríamos vivir. No pensábamos que iba a ser tan grande, pero nos sucedió eso. Se vio que la gente fue, visitó los lugares que nosotros tenemos. Bueno, lamentablemente para el club andino no fue bueno, pero para nosotros sí, porque ese día estaba espectacular. No había nieve, no había tanto frío. Entonces para nosotros cerró. Después a los 2-3 días empezó a nevar, que también dio un marco importante para lo que fue el festival, la fiesta de la nieve. Entonces como que se va dando todo de manera espectacular y esos momentos hay que aprovecharlos.
lo que fue la recuperación del albergue municipal. Entonces hay cosas que, por más que uno esté quizás en otra línea o por ahí no haya llegado yo con el intendente Darío Mena a ocupar el cargo de concejal, que coincidimos y eso nos da también una visión de poder trabajar en conjunto, que es lo que quiere la gente. Vos también me conocés de otras gestiones, sí. Y vos sabés que antes era muy, no quiero llamar odioso, pero a veces rozaba en eso a la hora de gestionar, qué sé yo, es muy crítico y entendí también que el diálogo es fundamental. Que por ahí solo es muy complicado, porque uno puede tener una idea, pero esto se gana con voto, con gente, con manos, y la política es el arte de lo posible, pero no el arte de imponer, sino de lo posible es el arte de acordar, de ponerse de acuerdo, de ceder a veces en lo que uno pretende, es decir, está bien, y son cuestiones que uno lo aprende con el ejercicio, no hay una escuela que diga usted va a aprender esto, o sea, eso lo aprende con el ejercicio. Lo importante es aprenderlo. Exacto, y pudimos lograr eso. En este tiempo logré muchos objetivos que me había planteado. Un ejemplo que es como el proyecto que más llevo adelante y charlo cuando, bueno, ahora estamos en medio de lo que es el proceso de ponderación, de adjudicación, de publicación del listado. Ahí tengo una pregunta. El listado de postulantes de terreno, hay gente que no vive en Río Turbio. Yo creo que la publicación es casualmente para que alguien que tenga esa información diga, no sé, Paulino Rodríguez no vive en Río Turbio y está en el listado. Exactamente. Es para esto, ¿no? Se publica para que alguien pueda, con documentación, claro, con demostración, objetar a alguno que considere, como en este caso que alguien dice. Primero, ser, ¿no? aprovechemos el tiempo para decir que hasta mañana, según la ordenanza en vigencia, tienen la posibilidad de impugnar o revisar. Muchos están presentando notas, también se las gestionamos nosotros, se las armamos nosotros para reclamar puntaje. A veces algunos calcularon mal los puntos y necesita hoy un punto que puedas reclamar y que te puedan poner bien en la comisión de tierras, y estamos hablando de 5 o 6 puestos más que va subiendo. Entonces, yo me imagino que deben tener un trabajo muy grande. Se encuentran, y que hoy la prioridad no son los vecinos que tienen ya vivienda o que tienen terreno, porque se identifica también de esa manera. Bien lo decís, se puede impugnar, pero también se tiene que comprobar. Y ese proceso en teoría termina mañana. Digo en teoría porque también si toma la decisión la comisión de tierra de decir, bueno, estiramos un par de días más de la semana que viene para que la gente pueda seguir impugnando y revisando el listado, lo puede hacer. Y eso también está bueno porque lo relaciono con lo que pasó en esta gestión, que es el boletín oficial. Esta gestión creó el boletín oficial, que eso implica que cualquier vecino puede ingresar a esa página y puede tener cualquier acto de gobierno, que tanto del Consejo Deliberante como del Ejecutivo Municipal, donde antes prácticamente no se conocía tanto quién eran los postulantes. Y quizás aparecía un Carloncho teniendo un terreno y ya tenía casa. Claro. Y nadie daba explicaciones. Ahora, bueno, todos tenemos que dar explicación. Por más que yo no esté en la comisión de tierra, soy una persona que primero trabajó en que, porque eso también tuvo una disputa histórica de quién tenía la administración de las tierras, y eso hacía que se trabe todo, porque en alguna época de la historia era la puja que era la administración exclusiva del Ejecutivo Municipal, después del Ejecutivo y el Legislativo, en algún momento solamente del Legislativo, ahora es compartido. Hay una comisión que tiene que trabajar en esto de armar el listado, 4 concejales, que también soy autor de que sean 4 concejales, antes eran 3, dije, bueno, cuando eran 3 el margen de estar afuera era mucho mayor que sean 4, lo modifiqué. Dije, bueno, que sean 4, y dije, casi imposible que quede afuera. ese único que está afuera soy yo, pero bueno, igual trabajamos en asesorar a la gente, en informar cómo se arman los puntajes, le brindamos mucha información al vecino, y la verdad que también esto, porque no es de ahora, esto lo vengo haciendo hace muchos años, lo potenciamos en este momento, que eso sin querer o queriendo, planificado, como quiera llamarlo al vecino, hoy también me da ventaja, porque yo debo tener una agenda dentro de mi celular de
5.000 personas que tengo agendada y prácticamente todo de Río Turbio, algunos de 28 de noviembre. Eso significa que si yo pongo un estado de WhatsApp, casi 1.000 personas lo observan. No significa que las 1.000 personas me van a votar, pero no, ya claro. tienen la información. Y si uno no tiene esto de estar permanentemente en los medios, en la radio, en la tele, hay mucha gente que no se entera de la información que nosotros o de las cosas que nosotros hacemos desde el Consejo Deliberante o desde la acción política. Entonces, hoy tengo esa vía de comunicación directa porque el hecho de que vea mi estado significa que nos tenemos agendados los dos. Hay algunos que ahora quieren hacer eso, pero no le alcanza físicamente el tiempo. Por eso también lo cuento, porque no es una estrategia que se me ocurra a mí. Hoy las tecnologías están para ser ocupadas de la mejor manera, de manera responsable. Hoy creo que nos debemos ayornar a eso, al Instagram. Hace poco también no me gusta el TikTok, pero hay muchos vecinos que prefieren el TikTok, así que bueno, vamos por ese lado también. El Facebook, lo tradicional. Entonces ocupamos todas las herramientas para llevar la información al vecino. Y eso me parece que es fundamental porque yo le explico a nuestra gente que el hecho de que tengan la información también los ayuda a defenderse. Una de las cosas que yo le pedía por favor esta semana, le digo, lean la ordenanza de tierra. Lean la ordenanza de tierra pero completa, donde explica bien que tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Entonces, esa ordenanza, si ustedes la leen bien, la interpretan y va a ser algo que le ayuda a defenderse. Que el día lunes me sucedió que por ahí me enojé un poco con los miembros de la comisión porque ellos pusieron que de 8 a 14 horas podían recepcionar las notas de reclamo y documentación que quieran para actualizar y demás, y no la estaban recibiendo. Entonces digo, bueno, pongámonos de acuerdo. Muy claro. Pongámonos de acuerdo y que sea, primero, que fueron a las 9 de la mañana y ellos decidieron después, bueno, ayer o antes de ayer pusieron la información de que la comisión atiende martes y jueves y que la recepción sigue siendo de 8 a 14 de lunes a viernes. Entonces, mientras estemos ordenados y todos coincidamos en las reglas de juego, estamos perfectos. Pero si no, bueno, obviamente uno tiene que reclamar y el vecino se siente referenciado con mi persona y dice, mirá, me pasó esto, me pasó lo otro, así que llamando el día lunes a primera hora para todos lados, ¿qué pasa acá? Claro. El otro tema será una discusión provincial y tiene que ver con el corte de energía eléctrica de ayer o antes de ayer. Sí. Y bueno, hay una carta documento que le envía Servicios Públicos. Es bastante opinable la respuesta que dio la empresa transportadora de energía de por qué no, que el clima. Bueno, pero cuando vos presentaste la licitación sabías que nevaba y que corría viento y mucho viento acá. Sí. Por lo tanto, no sé por qué te sorprende. Pero al margen de eso, hay provincias, ahora quiere discutir el mismo modelo Río Negro y lo quiere discutir Neuquén porque terminó la concesión de las represas. Es lo que hace Córdoba, que Córdoba consume su propia energía a un costo propio con EPEC y vende el excedente. Nosotros acá vamos al interconectado y pagamos, compramos la energía, digamos. Y eso hace que cuando se vuela un gorrión o algo pasa, nos quedamos sin energía eléctrica. Al margen que eso tiene que ver con la reserva fría, pero vendamos el excedente porque eso va a hacer que nosotros podamos tener energía más barata y eso es erradicación de industrias. Pero además, o sea, es un modelo santacruceño a cambiar, ¿no? Bueno, pero además mirá el tema que estás hablando y estás hablando de excedente y estás hablando de un costo menor. Nosotros con la generación de energía le vamos a ofrecer energía a la Patagonia. Entonces nosotros tenemos que pensar, no sé si gratis, pero realmente tenemos esa posibilidad de bajar los costos para nuestros ciudadanos. No, claro, un costo que permita el mantenimiento porque tenés que pagar sueldos, tenés que Exacto. mantenerlo, pero no bancarlo a camisa, sino a servicios públicos en todo caso si querés. Entonces la discusión que bien... y está bueno que sean los trabajadores, hay muchos trabajadores ICRT que nos vienen planteando esto, es decir, bueno, a ver, necesitamos una empresa en pie, necesitamos que existan inversiones. Recordaremos hace unos meses atrás la discusión que teníamos con Arribas, que teníamos con Vilche, por suerte ya es un tema terminado. Pero perdimos mucho tiempo. Perdimos mucho tiempo, exacto. Perdimos mucho tiempo y es el tiempo acotado que tiene el nuevo interventor, Daniel Peralta, para poder dejar todo en condiciones, porque creo que todos coincidimos, el oficialismo y la oposición, de que tiene que ser la última intervención
y tiene que existir la figura jurídica y que tiene que haber un presupuesto real y que tiene que haber más mineros sacando carbón y que ese carbón se queme en nuestra usina y empezar a tener ese circuito importante que nosotros necesitamos para tener seguridad, sea quien sea el gobierno a nivel nacional. También consideramos esto que nos da tranquilidad, porque hace unos meses atrás se hablaba prácticamente de que era inminente que venía otro gobierno. Por suerte, los trabajos que se están haciendo a nivel nacional hacen que creo que esto se va a definir en balotaje, y antes nos tenían afuera del balotaje, ahora estamos adentro del balotaje y seguramente vamos a trabajar redoblando esfuerzo para que siga un gobierno afín a nuestros intereses, y nuestro interés es que la empresa siga siendo sustentable, que siga siendo el objetivo de vida de los pueblos de la cuenca carbonífera y que estemos seguros. Porque nosotros podemos hablar de turismo, podemos hablar de otras alternativas, de generar industria, pero si la empresa ICRT no está en pie, y prácticamente nos tenemos que ir todos de nuestras localidades. No, sin lugar a dudas. Esta mañana le decía a los oyentes del programa, porque aumentó la carne el 20% en Buenos Aires, el 30% acá en Río Gallegos. Por ejemplo, calculo que en Río Turbio habrá sido lo mismo. Y esto es porque hubo una modificación del precio del dólar para el maíz, que fue de 290 pesos a 340. Eso hizo que la carne aumente porque es lo que comen las vacas, en el feedlot o en el engorde a corral. Y lo vi a un candidato a gobernador, Vidal, enojarse, decir que el gobierno retrotraiga la medida. Acá hay un problema. El gobierno del cual él es amigo, o es amigo de Larreta, lo que quiere es que el precio del dólar no tenga más regulaciones. Cuando dicen sacar el cepo, es que el dólar cueste lo que cuesta el contado con liquidez, que son 500 pesos. Entonces, si el dólar fue de 2.90 a 3.40 y significó el 20% aumento en la carne, ¿qué va a pasar cuando de 3.40 vaya a 550? Un kilo de carne va a salir 6.000, 7.000 pesos. Entonces, digo, esto hay que explicarle a la gente que no es un problema ideológico, es un problema práctico. Cuando hablan de eliminar las retenciones, uno por ahí dice, ¿y a mí qué me preocupa? ¿Y el dólar qué pasa si sacan el cepo? Y yo digo, ¿pero sabés lo que va a pasar si sacan el cepo? Va a pasar lo que pasó ahora, y eso que solo se movió un poquito, nada más, pero lo que quiere el gobierno del macrismo y la Unión Cívica Radical, que una pena que esté en eso, porque era un partido que era popular, lo que quiere es eso, es eliminar el cepo cambiario y entonces el dólar a 550. Es que tenemos, lamentablemente tenemos gente que trabaja para una élite, que quiere gobernar para una élite. Entonces nosotros en esto tenemos que ser bastante conscientes y llevar el mensaje exacto a la comunidad. Nosotros, dentro de un trabajo que venimos haciendo hace muchos años, es de sondeos permanentes de opinión de nuestra comunidad. Y por suerte eso cambió para bien, pero en Río Turbio teníamos un porcentaje del 15% de habitantes y se trasladaba más a los jóvenes que querían votar a Milei. Y Milei es peor que los amarillos, porque los amarillos dicen, bueno, vamos a restringir, vamos a cortar presupuesto, pero Milei directamente dice, vamos a cerrar. Entonces nosotros tenemos que... Bueno, ayer presentó su plataforma donde dijo que la educación tiene que ser privada. Bueno, toda la educación, no la universidad, toda. Entonces nosotros tenemos que hablar con nuestros hijos, porque el porcentaje mayor de los que quieren votar a un Milei, quizás por diversión o por lo que fuere, es la juventud. Entonces muchos de esos chicos tienen a sus papás trabajando en la empresa. Entonces tenemos que ser conscientes de poder hablar con nuestros niños, con nuestros hijos. Muchos de 15, 16 años tienen la posibilidad de votar. Hay que decirles que se comprometan, de que vayan, voten de manera consciente. Quizás no tienen ganas de votar a un Carloncho, no tienen ganas de votarme a mí, pero a nivel nacional creo que está claro a quién tienen que votar. Y ahí es donde también nosotros trabajamos en defensa propia, y me parece que es un trabajo que tenemos que hacer en la familia. Antes era un poco más tranquilo porque teníamos esas familias tradicionales que antes de una elección juntaba toda la tropa, toda la familia, y decían, tenemos que ir por acá. Y ya se sabía cómo se tenía que votar. Ahora los jóvenes, está bueno que tengan su idiosincrasia, su visión, su pensamiento, pero también
nosotros tenemos que militar y tenemos que enseñarle qué es lo mejor para nosotros los rioturbienses. Claro, después elija lo que quiera, pero que sepa qué está eligiendo. Exacto. No porque parezca un rockstar, lo tienen que elegir. Claro. Porque detrás de todo eso, del marketing, vienen cosas muy malas para nosotros. Entonces eso es importante que nosotros lo remarquemos. Ojalá que quienes me estén escuchando tengan la posibilidad quizá de preguntar a su hijo a ver cuál es la intención de votar. Sé que también hay muchos que quieren votar en blanco y los que no tienen obligación de ir a votar quizás no vayan, pero bueno, mi intención es que pedirle al vecino que vaya, que vote, a nivel nacional que vote a Massa y que nos acompañe con esa línea que es fundamental para nosotros, que nos asegura 4 años de inversión y de tranquilidad a nuestra empresa. Y me parece que es fundamental tener ese mensaje a nuestra comunidad. Carloncho, bueno, tengo los minutos finales. ¿Cómo sigue la campaña? Bueno, estamos ahí a 10 días, pero todavía queda justo la recta final y en la recta final están los indecisos. Sí, nosotros por suerte tenemos mucha presencia en la comunidad. Estamos haciendo ahora doble turno de entrega de votos y de propuestas. Ahí tratamos de buscar la manera de ahorrar lo más que podemos. Ahora se utiliza mucho el código QR, entonces ingresa y ahí puede obtener más propuestas de las que llevamos adelante. Y de paso ahorramos plata en papel. Y después, bueno... Uno puede decir que no lo hace de pobre, sino de ecologista. Sí. Bueno, vamos por los dos lados. Y bueno, trabajando. El día domingo vamos a tener los festejos del Día de las Infancias. Y así que invitamos a los padres que lleven a sus niños en el local de Arcoiris. Vamos a estar a partir de las 16 horas. Y como te comentaba, eso es Malvinas, frente a la plaza. Exactamente, el barrio Islas Malvinas. Así que quedan todos invitados. Ojalá que todos se lleven un regalito y bueno, que la pasen bien. Eso seguramente vamos a hacer un pequeño parate en nuestra campaña, pero también vamos a ser francos. Nos muestra de otra manera hacia la sociedad. Otra de las cosas que notamos, que creo que me ayudó mucho a ser parte de... yo tampoco voy a polarizar la elección porque sé con quién la estoy definiendo y no me conviene la polarización. Pero bueno, la gente hoy dice, son una opción válida porque estuviste siempre, porque trabajaste siempre y bueno, lo consolidamos en este último tiempo, redoblamos esfuerzo. Nos cuesta un montón, porque algunos creen que es fácil hacer actividades de gran magnitud como la hacemos nosotros, sabiendo que la plata sale de nuestro bolsillo. Eso también lo quiero aclarar. Y aprovecho 2 minutos para... Hay cosas que no se dicen, pero aclarar porque también están los malintencionados. En la política, cuando a veces dice que estás bien, empiezan ahí medio a criticarte. Nos tocó ir a hacer una visita a los pabellones, estuvimos ahí haciendo un trabajo importante y una vecina dice, ya que están acá, me pueden hacer un flete hasta otro barrio. Así que lo hicimos. Justo se dio que nuestra camioneta dice Carloncho diputado y algunos dicen que Carloncho está entregando muebles. Ojalá tuviese esa oportunidad. Un lavarropa acá en los Nieves. Sí, ojalá. Porque bueno, no digo que esté mal y que esté bien, pero bueno, la intención era simplemente ayudar al vecino que le ahorramos unos mangos para unos fletes. Simplemente fue eso. Y 5.000 pesos le ahorraron. Y sí, pero tranqui. Bueno, la verdad que agradecido a la militancia, agradecido a la gente que me nos está dando una mano, que también acompaña a veces con climas que son adversos para poder militar, lo estamos haciendo y uno valora el esfuerzo que hace cada uno de esos amigos, sobre todo amigos. Uno sabe que están militando, pero son amigos, muchos amigos, familiares también, muchos se acoplaron ahora y ya son parte de la familia. Les agradezco mucho, les agradezco a los vecinos que nos aceptan nuestras propuestas, los votos. Sabemos que vamos a hacer una elección muy interesante, pero ojalá que se dé como nosotros tenemos esa sensación y tenemos ese clima hoy en día. Y bueno, tratamos de, a las críticas, redoblar esfuerzo con trabajo. Carloncho, ha sido un gusto que estuvieras en la mañana acá. No, muchas gracias a todos y bueno, un candidato interesante y no vamos a decir para no influenciar, pero sí sé que es uno de los polarizados. No lo sé. Las viejas dicen. Las viejas que barren. Sí, las viejas que barren, dicen. Yo no sé si están así, pero bueno, todo. Bueno, le han errado tanto los encuestadores a nivel nacional, también. Así que uno termina por
nada, leer la encuesta casi como un chiste. Pues no No, sé, si así. y la encuesta que yo tengo es como se dice tradicionalmente, es la calle. Claro, Eh, Tuve tiempos en donde iba a una casa y me aceptaban. Yo estoy dentro del esquema político en el 2003, que no me fue fácil ingresar dentro de ese mundo, ¿no? claro. Te hacen pagar derecho de piso, pudimos pagarlo y pudimos ingresar. Hoy somos parte de la discusión política de los rioturbienses, somos un sector importante de la política de Río Turbio. Nos tocaron campañas donde ganamos bien, nos tocaron campañas donde perdimos. Observamos la sensación de la gente y eso es lo que nos da la pauta de que hoy estamos muy bien. Carloncho, gracias por haber estado. No, muchas gracias. Estado, No, muchas gracias. Estado, No, muchas